momento estamos recibiendo a todos los hermanos y amigos que se están conectando a través de YouTube, de Facebook. Sean ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el hermosísimo puerto de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero. Y ese aplauso es de gloria a Dios por la vida de todos ustedes que nos acompañan. Me comentaban que había una familia de Guatemala que se conecta a todos los servicios de Vida Nueva desde, creo que Ciudad de Guatemala o por ahí cerca. Que Dios los bendiga a todos los que se están conectando en este momento. Y pues vamos a empezar con la exposición de la palabra de Dios, pero vamos a orar antes. Vamos a pedirle sabiduría al Señor y que sea su Espíritu Santo el que nos hable. ¿De acuerdo? Cierre sus ojos. Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Esta reunión tiene el propósito de adorarte a ti, Señor. Y en este momento nos inclinamos, nos postramos en nuestro espíritu delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el creador de los cielos y de la tierra, del mar, de la luna y el sol y todo lo que existe, Señor. A ti te damos la gloria y la honra y te pedimos con humildad que tú nos hables por medio de tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y necesitamos adorarte y ser conscientes de que tu venida está muy cercana. En Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en Mateo capítulo 24, por favor, versículo 29 al 31, en un tema que se titula, entre signos de interrogación, ¿qué tan cerca está la segunda venida de Cristo? ¿Qué tan cerca está la segunda venida de Cristo? Este es un tema de carácter profético. Para los que están interesados en la profecía bíblica, estoy seguro que el Señor te va a hablar profundamente. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amados santos de Dios, la Biblia nos enseña claramente en numerosos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo regresará por segunda ocasión a la tierra. Después de su muerte y de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 9? Dice la Escritura que sus discípulos, viéndolo, delante de ellos fue alzado Jesús. Imagínense, estaban los discípulos rodeando al Señor y de pronto fue alzado, dice el verso 9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así regresará un día el Señor Jesucristo, como lo vieron ascendiendo, así regresará de las nubes. Es muy importante para poder comprender este estudio que vamos a tener a continuación en los siguientes minutos. Es importantísimo que tú comprendas la diferencia entre dos eventos proféticos que están a punto de ocurrir. La diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos son dos eventos distintos,
diferentes. No es el mismo evento el arrebatamiento de la iglesia que la segunda venida. Y les voy a explicar a continuación algunas diferencias como una base escatológica o profética para poder comprender lo que vamos a enseñar a continuación. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo no toca la tierra. Esto va a ocurrir en las nubes, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces seremos transformados, seremos llevados junto con los que resucitaron, nuestros hermanos cristianos de las eras pasadas, de los siglos pasados, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Quienes hayan muerto van a resucitar. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados con ellos, trasladados con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no toca la tierra, pero en la segunda venida, Él sí toca la tierra. De hecho, aterriza aquí en el planeta y va a establecer un reino de 1000 años, que será un reino visible, literal, material. Todo el planeta se va a enterar que Cristo regresó en su segunda venida. Otra diferencia es que en el arrebatamiento no hay señales que lo precedan, es inminente. El arrebatamiento de la iglesia puede ser ahorita en la tarde, mientras estoy predicando aquí en el púlpito, ahorita sin ninguna señal, sin ningún aviso, viene el arrebatamiento y nos vamos aquí de la iglesia a Acapulco, vamos a ver la Roqueta, vamos a ver ahí el Océano Pacífico y nos vamos con el Señor al cielo. No hay ninguna señal que preceda el arrebatamiento. Podría ser hoy, podría ser mañana, en 1 año, en 5 años. Nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida de Jesucristo sí tiene señales que la preceden. Sí hay señales, ¿verdad?, visibles, bíblicas, que justamente vamos a estudiar en unos minutos más. Otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento ocurre en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15. Si tú parpadeas, en ese instante, que es mucho menos que un segundo, es un microsegundo, una fracción de segundo, en ese momento ya somos transformados, nuestros cuerpos serán glorificados y nos vamos al cielo. Pero en la segunda venida, Cristo regresará y establecerá un reino no de un instante, sino de 1000 años. 1000 años. Esa es una diferencia importante. Y otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en el arrebatamiento Cristo saca a la iglesia del mundo para que no pasemos por los 7 años de tribulación que se avecinan. En un futuro la Biblia dice, como lo leímos en Mateo 24, 29, que vendrá un tiempo de tribulación, la tribulación de aquellos días. Este tiempo de tribulación será de 7 años, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que corresponde a la 70ª semana de la profecía de Daniel capítulo 9. Entonces en el arrebatamiento Cristo viene y saca a la iglesia. Vámonos de aquí, nos dice el Señor Jesucristo. Aquí la cosa se va a poner terrible. Viene una guerra impresionante, guerras biológicas, guerras nucleares, bombas, hambres, pestes, juicios impresionantes sobre el planeta. Y la iglesia no va a pasar la tribulación. Nos vamos exactamente antes de que inicie la tribulación, nos vamos a casita. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero en la segunda venida, amén, pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con la iglesia a establecer su reino milenial a la tierra. De manera, hermanos, que estamos viviendo tiempos proféticos tremendos. No se imaginan cómo el reloj profético de Dios ya está marcando la hora. Si el arrebatamiento de la iglesia es a las 12 de la noche, por decirlo así, ahorita estamos a las 11 de la noche con 59 segundos y 58, 59 segundos. El segundero ya está así, a punto de llegar a la hora. Ya estamos muy cerca de estos acontecimientos. El mundo está lleno de escándalos políticos. Nunca antes habíamos tenido una pandemia mundial que ha matado a más de 8 millones de personas, manifestaciones sociales, fracturas económicas, ahora un enfrentamiento entre Israel y el grupo palestino terrorista de los Hamas que ocurrió el año pasado, ahora la invasión también del presidente ruso Putin, que ya ganó el territorio de Ucrania. Tal como lo profetiza la Biblia en Ezequiel capítulo 38, Putin tenía que conquistar Ucrania.
Ucrania tiene que formar parte de Rusia, porque así lo establecen las Sagradas Escrituras. Entonces, al ver todos estos acontecimientos, nos preguntamos, ¿qué tan cerca está la venida de Cristo? ¿Realmente el Señor está a punto de venir? ¿Qué dice la Biblia? Les voy a dar algunos versículos brevemente. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 3, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, 3. Danos las señales que habrán de tu venida. ¿A qué se refieren los discípulos con la venida de Mateo 24, 3? No se refieren al arrebatamiento, cuidado aquí. ¿Se refieren a qué? A la segunda venida. No estamos hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y más adelante, en Mateo 24, versículo 33, el Señor dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Si tú lees todo el capítulo 24, te vas a dar cuenta de las señales principales que habrán antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. De manera que estamos viendo ya la preparación de Dios para la segunda venida del Señor Jesucristo, y debemos de estar alerta, hermanos, porque en cualquier momento nos vamos a casa, estaremos en el cielo durante ese periodo de 7 años, aquí en la tierra habrá guerra, y después regresará el Señor Jesucristo de forma visible, de forma física, de forma material. Todo ojo le verá, descenderá y establecerá un reino de paz y de justicia por 1000 años. Amén. Quiero enseñarles a continuación, entrando ya en materia, algunas señales clarísimas que nos están avisando que la segunda venida de Cristo está ya cercana. Y esta primera señal que quiero mostrarles es la señal de Israel regresando a su tierra. La Biblia profetiza claramente que la nación de Israel y el pueblo judío regresaría a su tierra. Y aquí debemos hacer un poquito de historia. Debemos recordar que la nación de Israel ha sufrido exilios a lo largo de su existencia aquí en la tierra. Por ejemplo, después de que el rey Salomón subió al trono en el año 971 a.C., el reino de Israel se dividió en 2 secciones, ¿recuerdan? La parte del norte se llamaba Israel, con capital en Samaria, y la parte del sur se llamaba Judá, con capital en Jerusalén. Y en el año 722 vinieron los asirios, conquistaron la zona del norte llamada Israel, se los llevaron al exilio. Los judíos salieron dispersados por todas las naciones de Asia. Y la parte del sur fue conquistada en el año 581 por el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿recuerdan? Y desde entonces la nación de Israel ha salido en el exilio. Más adelante el rey de los persas, Ciro, les permitió ir regresando a Jerusalén poco a poco a los judíos, aunque no tenían el control de su tierra. Estaban sojuzgados, estaban gobernados primero por los medopersas, luego vino Alejandro el Magno y los siguió conquistando, luego vinieron los romanos en el tiempo de Cristo, los siguieron conquistando, y ahí estaban metidos en su tierra, pero no la gobernaban al 100%. Y más adelante, en el año 70, el general romano Tito Vespasiano, ordenado por su padre, que era el emperador de Roma, llegó a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Hubo una revuelta porque los judíos se querían ya independizar de los romanos, ya no los soportaban, se levantaron en armas. Entonces llega el general Tito y rodea toda la ciudad de Jerusalén. No impidió el paso de agua, no podía entrar agua, ni salir agua, ni personas, ni alimentos, ni animales, nada. Entonces la gente comenzó a morir de hambre. Se comenzaron a poner todos anémicos, no había agua, la gente comenzó a morir, y entonces cuando ya estaban debilitados, Tito entró con su ejército, destruyó la ciudad de Jerusalén, quemó todos los muros del templo, saquearon el templo judío y solamente quedó una muralla que se llama el muro oriental. Si tú alguna vez tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, te van a llevar a lo que quedó del templo, nada más una bardita así, donde ahí rezan los judíos. Entonces, desde ese tiempo, desde el año 70, los judíos no habían regresado a su tierra
hasta la fecha que te voy a dar a continuación, apúntala. El 14 de mayo del año 1948, David Ben Gurión proclamó la existencia del Estado de Israel, apoyado por Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial. 14 de mayo de 1948 es una señal profética, un anticipo de que Israel regresaría a su territorio. Ahora, digo que es un anticipo porque Israel regresará a su tierra al 100% cuando Cristo regrese y establezca su reino milenial. Esto solamente es como un aviso, como cuando el semáforo ya está el verde así flashando y ya pasó a la luz naranja y tú ya sabes que tienes que detenerte. Ya es una señal, ten cuidado, no te pases el alto. Aquí es lo mismo, ya la luz ámbar está existiendo ahí en el reloj profético de Dios. La nación de Israel ya regresó parcialmente, porque todos los judíos no han regresado todavía a la tierra de Israel. Vamos a revisar esto en Jeremías capítulo 23, por favor. Vamos brevemente al Antiguo Testamento y miren qué maravillosa es la palabra de Dios. Después de casi 2000 años de exilio, hermanos, imagínense, desde el año 70 después de Cristo, se fueron los judíos, algunos se fueron a Turquía, otros se fueron al norte, otros se fueron a Rusia, muchos acabaron en Polonia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en África. Más adelante con la conquista de Cortés y aquí en América llegaron judíos ingleses, judíos Argentina, judíos en Chile, y por todos lados tenemos amigos judíos. Y lo más sorprendente es que no han perdido su cultura, no han perdido la Torá, la palabra de Dios, siguen conservando sus costumbres, pero están dispersados por todo el mundo. Vamos a ver qué dijo Jeremías cientos de años antes de estos acontecimientos del regreso de Israel a su tierra. Vean Jeremías 23, versículos 7 y 8. Está hablando Jehová, pongan mucha atención, está hablando Dios. Dice, por tanto, he aquí que vienen días, es una profecía hacia el futuro, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. ¿Y qué dice? Y habitarán en su tierra. Habitarán en su tierra. ¿Cuándo comenzó el cumplimiento de esta profecía? Díganme ustedes la fecha. 14 de mayo. ¿De qué año? Apenas recientemente, hace 72 años. Regresaron a su tierra después de casi 2000 años afuera. ¿No les sorprende esto, hermanos? Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12, también es una profecía que confirma la misma verdad. Dios hará que la nación de Israel regrese a su tierra. Isaías 11, versículo 11 y 12, está hablando del tiempo milenial, cuando Jesucristo establecerá su reino aquí en la tierra. Isaías 11, versículo 11 y 12 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, es decir, como una bandera, como un estandarte a las naciones, y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vean el versículo 12, obsérvenlo con mucha atención. Levantará pendón, es decir, la bandera de Israel, la nación de Israel, será la nación más importante de todas las naciones del mundo en el milenio. Y juntará a los desterrados de Israel, a los del norte, ¿se acuerdan que les platiqué? Y a los esparcidos de Judá, a los del sur. ¿De dónde? Del norte, del sur, del este y del oeste. Toda la nación de Israel regresará a su tierra. Esto es simplemente extraordinario. Dios está cumpliendo sus profecías bíblicas. Hermanos,
En el siglo segundo, el siglo cuarto, el quinto, allá en los años 800, 1000, 1300, 1500, 1700, cuando los pastores leían este tipo de profecías, no entendían nada. Les parecía absurdo, les parecía imposible, o espiritualizaban la profecía, decían, no, es que Israel nunca va a regresar a su tierra, es imposible, está en manos de los mamelucos, está en manos de Mahoma, está en manos de los musulmanes, ya entraron los ingleses, ¿cuándo va a regresar Israel a su tierra? Es absurdo que regrese. Y después se levanta Adolfo Hitler, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y asesina en los campos de concentración de Auschwitz, de Birkenau y otros campos de concentración a más de 7 millones de judíos. Hitler quería exterminar la raza judía. Cuando Hitler se paraba así, ¿verdad?, a hablarle a la nación de Alemania, les decía, nosotros somos superiores, somos la raza aria, somos la raza de los rubios, así de ojos claros, y todos los demás no tienen derecho de vivir porque son peor que ratones, y esos son los judíos. Y esa mentalidad se la sembró al pueblo de Alemania, y por eso construyeron los campos de concentración y mataron a 7 millones de judíos. Y después termina la Segunda Guerra Mundial en el 45. ¿Y cuál fue la fecha que te di hace un momento? Inglaterra adopta todo el territorio de Israel, junta a todos los judíos, ¿verdad? Y como una muestra profética del amor de Dios, les permiten fundar el Estado de Israel. 14 de mayo de 1948, que nunca se te olvide esa fecha. Segunda señal profética de que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Número 2, el Evangelio será predicado a todas las personas del planeta Tierra, a todos. ¿Dónde está esa profecía, pastor? Mateo capítulo 24, versículo 14. Miren Mateo 24, y quiero explicarles que este texto de Mateo capítulo 23, 24 y 25 son capítulos proféticos dirigidos a la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Israel se queda en la tribulación. Dios va a usar esos 7 años para salvar a la nación de Israel, para revelarles al Mesías. Entonces, cuando tú leas Mateo 23, Mateo 24 y Mateo 25, por favor, no lo interpretes aplicándolo a la iglesia. Porque la iglesia para estas alturas ya ni siquiera va a estar en la tierra, vamos a estar en el cielo. Entonces, este capítulo es para Israel en el tiempo de la tribulación. Apúntalo hoy en tu Biblia, por favor. Mateo 23, 24 y 25. Muy bien, Mateo 24, 14 dice, y será, ahí está la profecía, está en futuro, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Hermanos, desde el tiempo de la crucifixión el evangelio estuvo confinado a una pequeña área del mar Mediterráneo. Poco a poco se fue extendiendo. En el siglo IV se extendió a Europa, después se extendió hacia Oriente, hacia África, y así el evangelio ha ido creciendo por estos 21 siglos que llevamos de historia. Pero en los últimos 2 siglos, en el siglo XX y el siglo XXI que estamos viviendo, el evangelio se ha predicado en todos los países del planeta. Ojo, estoy diciendo en todos los países, no dije a todas las personas del planeta. De manera que en cada país del planeta, en Turquía, en Mongolia, en Luxemburgo, en Brasil, en Canadá y hasta en Acapulco, hay iglesias cristianas donde se predica la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se está acercando esta señal profética otra vez como el semáforo, ya estamos en ámbar, la venida del Señor se está acercando. Y te tengo una noticia, cuando la iglesia se vaya de este planeta, ¿quién va a predicar entonces el evangelio durante los 7 años de guerra? ¿Quién va a predicar? Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 dice que Dios va a levantar a 144,000 jovencitos judíos, solteros, puros sexualmente, que conocerán al Mesías, nacerán de nuevo, y estos 144,000 jovencitos predicarán el evangelio en todo el planeta con mayor intensidad. Después de ellos, en Apocalipsis 11, Dios levantará 2 testigos.
Y estos dos profetas, seguramente judíos de aquel tiempo, predicarán también el evangelio en todos los rincones del planeta. Y por si fuera poco, por si alguien en medio de las guerras y de las pestes que Dios enviará como juicio sobre el planeta, todavía alguien rechace el evangelio y alguien ponga de pretexto que a él nadie le habló nunca del Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 14, vean este texto, versículo 6, Apocalipsis 14, 6, Dios enviará un ángel y este ángel rodeará todo el planeta Tierra, predicando el evangelio de pueblo en pueblo, en el idioma de cada uno, desde las tribus que hablan todavía en su dialecto, allá en el Amazonas, en África, en Asia, aquí en México, hasta las personas más educadas. Este ángel les predicará el evangelio de forma particular a cada uno. Apocalipsis 14, versículo 6, véanlo en su Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía este ángel? Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que en el libro de Apocalipsis, en el transcurso de estos 7 años de tribulación, este ángel le predicará a cada persona. Pasará ahí con las tribus del Amazonas que hablan en un dialecto muy difícil de entender, de hablar, y en su dialecto les dirá que Jesucristo es el Señor, que se arrepientan de sus pecados, que todavía hay oportunidad de creer en Él. El evangelio será predicado en todos los países del mundo. Y esta señal ya se está cumpliendo, es un adelanto profético. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona a tu lado: predica tú también el evangelio. Si hasta un ángel va a bajar, hermanos, nosotros tenemos que hacer labor evangelista. Necesitamos tener carga por las almas, hermanos. Les digo algo que he sentido en mi corazón: en la iglesia estamos bien fríos, bien apáticos por las almas. Y sabemos que las almas se están perdiendo y que están en riesgo de ir al fuego eterno del infierno. Pero no queremos hacer nada. Ay, que vayan a la iglesia, que alguien más les hable. No tengo tiempo, qué aburrido, mejor me dedico a otra cosa. Y no tenemos dolor por las almas. Tenemos que orar que Dios ponga carga por nosotros, por las almas, para predicarles la palabra de Dios, porque ese es el deseo del Señor. Amén. Tercera señal profética de que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que tú te imaginas. Esta tercera señal es que la ciencia y la movilidad en el mundo aumentarían exponencialmente. Los avances científicos, tecnológicos y de movilidad, me refiero a los automóviles, a los aviones, al internet, a las computadoras, aumentarían exponencialmente en el mundo. La Biblia profetizaba esto. ¿Sabías tú esta profecía? Pongan cara de sorpresa. ¡Ah! No, pastor, no me sabía esa profecía. ¿Dónde está? Daniel capítulo 12. Vámonos al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4. El último capítulo del libro del profeta Daniel. Daniel 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de la tribulación de 7 años. En aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden que Miguel es el arcángel que protege a la nación de Israel. Es un arcángel protector de parte de Dios que está protegiendo a los judíos. Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? La nación de Israel. Dios guardará a Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se profetiza la resurrección de los justos y la resurrección de la nación de Israel y la resurrección de los impíos para ser juzgados y echados al lago de fuego en el juicio del gran trono blanco. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vean el versículo 4 y subráyenlo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Por eso Daniel llega hasta el capítulo 12. Ahí se acaba. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Vean la última frase, por favor. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia, ¿qué dice? Aumentará. Quiero darte un pequeño recuento de lo que ha pasado en el siglo XX y XXI. 1902 se inventó el radioteléfono por Valdemar Poulsen. 1903 el aeroplano de Wilbur y Orville Wright. No habían aviones. En 1903 empezó la aviación apenas. 1905 la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. 1908 la cámara cinematográfica. 1921 la insulina y los antibióticos. Antes del 21 todo el mundo se moría de tuberculosis. 1928 la penicilina. 1935 el microscopio electrónico. 1940 la televisión a color por Guillermo González Camarena, orgullosamente mexicano. 1945 la bomba atómica. 1947 el horno de microondas. 1958 los satélites de comunicaciones de la NASA. 1960 se descifra el ADN humano, el código genético humano, por Marshall Nieringer, bioquímico estadounidense. 1967 primer trasplante de corazón humano. 1975 se inventa la fibra óptica. 1979 se inventan los CDs, los discos compactos. Y de 1989 hasta la fecha, el internet, los teléfonos celulares, el iPad, el iPod, el iPhone, lo que quieras. ¿Verdad? Y ayer tuve una videoconferencia con unos amigos que están en Dallas, Texas. Y como si nada nos conectamos, y yo aquí en Acapulco, y en 2 segundos estamos conectados. La ciencia aumentará. Escúchame, esta es una de las señales más impresionantes de que la segunda venida de Cristo está muy cercana. Reflexiona un poquito, ¿En qué año estamos, hermanos? ¿En qué año estamos? ¿Alguien me ayuda? 2022. Durante 1850 años no hubieron avances científicos considerables. De milagro andábamos en carretas con burros. Ese fue nuestro gran avance, carretas con burros. Y ahorita tú llegas a tu casa, le haces así a la llave del agua y sale agua caliente para que se bañe el nene con agua tibiecita. Y no moviste un dedo y agarras un avión y en 6 horas estás en Canadá. ¿Cómo es posible? Dios tiene el control de la ciencia y de los avances, como dijo Daniel capítulo 12, versículo 4. El Señor Jesucristo está muy cerca de venir. Dale un aplauso de gloria a Él. Cuarta señal profética de que la venida de Cristo está muy cercana. Cuarta señal profética. Los falsos cristos, las guerras, las pestes, el hambre. Voy muy rápido, ¿verdad? Los falsos cristos, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos aumentarán. Aumentarán. Esto está profetizado en la palabra de Dios. Regresen a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Vamos a ver qué dice aquí. Recuerden, Mateo 24 y Mateo 25 son señales proféticas de la segunda venida de Cristo para la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Pero también nos han sido reveladas a nosotros. Dice así Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de esta era?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, subráyalo en tu Biblia por favor, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, solamente en el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales. Y gracias al Señor que no permitió todavía el desarrollo de las armas nucleares ni químicas en el siglo XX, a principios del siglo XX, si no ya ni siquiera existiríamos. El presidente ruso Vladimir Putin hace unas semanas, al enterarse que Estados Unidos está apoyando a Ucrania y que están mandando millones y millones de dólares a Ucrania, el presidente ruso dijo: estamos listos para la tercera guerra mundial y será una guerra nuclear. Rusia ya está lista, estamos apuntando a la costa este y oeste de los Estados Unidos con armamento nuclear. Usted sabe que Rusia tiene unos submarinos que están plantados en el Océano Atlántico, y estos submarinos se llaman Satán. Y tienen unas ojivas nucleares tremendas, y en cualquier momento, basta con que Putin dé la orden, salen los misiles nucleares hacia la ciudad de Nueva York, de Boston, toda la costa este de Estados Unidos, la Florida, todas las ciudades que están de ese lado pueden quedar destruidas en muy pocos minutos. El Señor está al control de todo esto. Además, los terremotos han aumentado en los últimos 100 años de forma considerable en todo el mundo. Nunca había temblado tanto como ha temblado en los últimos 100 años. Y esto lo puedes confirmar en el Instituto de Estudios Sismológicos de Boulder, Colorado. Impresionante. El Señor está muy cerca. Quinta señal profética de que la segunda venida de Cristo está muy cerca. La quinta señal profética es que Israel será rodeada por sus enemigos en los últimos tiempos. Esto es, en el tiempo de la tribulación de 7 años y justo antes de la tribulación, que son los tiempos actuales, Israel tenía que regresar a su tierra, y la Biblia profetiza que cuando regresaran a su tierra serían rodeadas geográficamente por todas las naciones enemigas desde los tiempos del Antiguo Testamento. Salmo 83, vamos a leerlo, búscalo en tu Biblia. Salmo 83. Este es un salmo profético que podemos aplicarlo a los últimos tiempos. Vamos a leerlo con cuidado. Salmo 83 es un salmo de Asaf y dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean una nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Subraya el verso 4. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Verso 9. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra,
Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Todos estos pueblos que acabo de mencionar, que pertenecen a la geografía del Antiguo Testamento, por el amor de Dios, hermanos, hace 3000 años de este salmo, todos estos pueblos corresponden actualmente a los siguientes países. Apúntalos: Líbano, al norte de Israel; Siria, al noreste de Israel; Jordania, en el este de Israel; el Estado palestino, encabezado por el grupo terrorista Hamás, la guerra del año pasado, que están en el este y en el suroeste de la nación de Israel, en la famosa Franja de Gaza. Estos corresponden a los antiguos filisteos. Egipto al sur; Arabia Saudita al sureste; Irak al este; Irán al noreste y Turquía al norte. Los voy a repetir porque sé que algunos están apuntando. Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania al este, el Estado palestino al suroeste, Egipto al sur, Arabia Saudita al suroeste, al sureste, Irak, Irán al este y Turquía al norte. Y todos estos países corresponden a los territorios del Salmo 83, del 1 al 8. ¿Te sorprende? Y todos estos países que acabo de mencionar odian a Israel con toda su alma. El líder de Hamás hace un año, ¿se acuerdan los bombazos en Israel y todos los misiles que aventaron de Hamás de la Franja de Gaza? Ustedes vieron las noticias. ¿Qué dijo el líder del grupo terrorista Hamás? Nosotros queremos borrar a Israel del mapa porque los odiamos. Salmo 83, 4, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Se cumplió la profecía del Salmo 83, 4. Israel sería rodeada geográficamente por todos sus enemigos que buscan su destrucción. ¿No te sorprenden estas profecías? ¿No estás así ya a estas alturas de la conferencia? ¡Ah! Díganle junto: prepárate porque ya viene el Señor. Sexta señal profética, nos quedan 10 minutos. Vamos a explicar esta señal, quizá nos dé el tiempo para otra más. Número 6. Número 6. Aunque Israel estaría rodeado por todas estas naciones perversas enemigas, Israel derrotará a todos sus enemigos. Nadie podrá borrar del mapa la nación de Israel, porque el Dios Todopoderoso los guarda y los cuida. Y es como la niña de los ojos de Dios, la nación preciosísima de Israel. Esta es la sexta señal profética. Israel derrotará a todas las naciones enemigas. En la tarde del 14 de mayo de 1948, después de que David Ben Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv, las tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por libios, Arabia Saudita y yemeníes, invadieron o quisieron invadir al recién proclamado Estado de Israel. Y a pesar de que el ejército de Israel era sobrepasado, 50 soldados enemigos por un israelita, 50 iraquíes y un judío, 50 iraníes, un judío, 50 árabes y un judío, jamás pudieron penetrar las fronteras de Israel. Y Dios los guardó. Zacarías capítulo 12, versículo 6, otra profecía de cómo el Señor ha protegido y ha guardado su preciosísima nación de Israel. Zacarías 12, versículo 6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. En Jerusalén voy a poner a mis capitanes, a mis soldados de mi ejército israelí,
como si fueran flechas, y ellos derrotarán a todos los pueblos alrededor. Zacarías 12, versículo 6. Y esto que le estoy diciendo, hermanos, es solamente un anticipo, lo que pasó en el 48. Porque cuando venga el tiempo de tribulación de 7 años, la nación de Israel será otra vez la manzana de la discordia. En los días en los que se levante un malvado, perverso personaje llamado el anticristo, que estará energetizado por Satanás, por los demonios más perversos del diablo, este hombre, el anticristo, encabezará una guerra que se peleará ¿en dónde? En Israel. La famosa batalla del Armagedón en el valle de Megiddo, al norte de Jerusalén. Y ahí bajarán los rusos, que son Gog y Magog. Por eso Ucrania tiene que anexarse a Rusia. Tal vez sea en los tiempos de Vladimir Putin. Vendrá Putin con su ejército de millones y millones de soldados rusos con sus tanques rumbo a Israel. Querrá invadirla. Los chinos, la Confederación del Oriente, traspasarán el río Éufrates, ¿verdad? Y vendrá el Tigris y el Éufrates, y vendrán y llegarán a Jerusalén. La Confederación del Anticristo de Europa llegará a Jerusalén, y ahí querrán destruir a los judíos, y el Señor los librará otra vez. Dios salvará a su pueblo. ¿Y dónde vamos a estar nosotros, pastor? En el cielo, no te preocupes. Recuerden que Jesucristo está enamorado. ¿Sabían eso? El Señor Jesús está profundamente enamorado. Tiene un amor profundo. No un enamoramiento como el sentimiento de las películas. No me refiero a eso. Tiene un amor profundo. ¿Por quién? Por su novia. ¿Quién es su novia? Voltea al de junto, dile, tú eres su novia. La iglesia. La iglesia somos la novia de Jesucristo. Por eso nos va a librar de la tribulación, para poder tratar con la nación de Israel. Y otra profecía sorprendente anuncia que en los últimos días el soldado más débil de Israel sería como el rey David, y David como Dios. Zacarías 12, ahí donde estamos, en Zacarías 12, versículo 8 y 9. Miren esta profecía tan sorprendente. Zacarías 12, 8 y 9. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como ¿quién? ¿Se acuerdan que les dije 1 contra 50? Parecen los más débiles. Pero en aquel tiempo, dice el Señor, uno de mis soldados será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Por eso cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, el Señor le dijo, sal de tu tierra. A los que bendigas, Abraham, serán benditos, y a los que maldigas serán maldecidos. Por eso nosotros como iglesia de Cristo debemos bendecir siempre a la nación de Israel, porque son un tesoro precioso para nuestro Señor. Estas son algunas de las señales proféticas, aunque hay muchas más todavía. Podríamos pasar muchas conferencias enseñando acerca de este tema. Solamente fue una probadita que quise darles para que ustedes hagan conciencia, hermanos, que despertemos y que podamos estudiar un poquito más de la historia, la geografía, la profecía bíblica, y darnos cuenta que cada profecía del Antiguo Testamento acerca de la nación de Israel, las profecías acerca de la iglesia, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, son como piececitas de rompecabezas. Y cuando las estudiamos, ponemos una pieza y ponemos otra y ponemos otra, y estudiamos la historia y qué pasó en el 48 y cómo es que regresaron los judíos y por qué no habían regresado, desde cuándo estuvieron exiliados, y vamos poniendo todas las piezas, y cuando tenemos ya parte del rompecabezas nos quedamos asombrados y no nos queda más que darle la gloria al Señor, porque Él es fiel y su palabra es verdadera. Quiero terminar leyéndoles 2 de Pedro capítulo 3, porque algunos dirán, bueno, ¿y qué con todo esto, pastor? Nos diste una clase de historia, de geografía, de profecía, pero ¿a mí qué? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer, tú y yo como creyentes. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Hay muchos hermanos
que no les gusta estudiar profecía. Y dicen, no, qué aburrido. No le entiendo. Y además el Señor pues no ha regresado. Desde que yo era niño, los pastores me dicen el arrebatamiento, que la venida de Cristo, y no pasa nada en Acapulco. El mar sigue igual, los huracanes se siguen formando y se siguen deshaciendo, y yo me sigo haciendo cada vez más viejo. Y me siguen saliendo arrugas, y nada de que viene el Señor. Entonces mejor me quedo en el Salmo 23, nada más. Gloria a Dios por el Salmo 23. Pero la Biblia es profunda, profunda, profunda. Si tú piensas de esta manera, mira lo que dice el apóstol Pedro. Aquí nos va a dar un jalón de orejas el apóstol Pedro. Capítulo 3, 2 de Pedro 3, verso 8. ¿Qué dice? Léanlo conmigo en voz alta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no se está retardando, no se está retrasando su promesa. El reloj profético, ya se los expliqué, estamos a las 11 de la noche con 59 minutos y 58.5 segundos. Ahí está el reloj. El Señor ya va a venir, ya te lo acabo de mostrar, profética, histórica y geográficamente, y viene muy pronto. Entonces, ¿por qué el Señor pareciera retardar su promesa? ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un día estaba dando yo una conferencia en una universidad ahí en la Ciudad de México, en el Tecnológico Monterrey. Me invitaron a dar una conferencia ahí de teología, y al final estaban ahí los maestros, los sinodales hasta el fondo, y les prediqué el evangelio. Y les dije, todos ustedes, igual que yo, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que se arrepientan. Y se paró así una maestra delante de todos los alumnos. El auditorio estaba lleno. Me dijo, usted, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido, y su Dios no existe. Son puras tonterías lo que ustedes dicen, porque si Dios existiera, entonces no habría tanto sufrimiento. No habrían guerras, no habría niños muertos de hambre. A ver, ¿por qué usted dice que su Dios es bueno, verdad? ¿Por qué entonces su Dios dice que es bueno si en realidad hay tanta maldad? Explíqueme. Y yo le dije, porque le está esperando a usted que se arrepienta de sus pecados, si no usted va a terminar en el lago de fuego. Y ya nunca me volvieron a invitar. Ya nunca volví a ir a esa universidad. Es lo que dice aquí Pedro, el Señor no quiere que ninguno perezca. Por eso está todavía extendiendo este tiempo de gracia, aunque hay guerras y pestes y hambres. Son señales proféticas por el amor de Dios. Esto tiene que ocurrir. Y lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, continúo leyendo, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo quedarán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, pon atención por favor en el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, signo de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo debemos vivir ante estos acontecimientos? Ante la inminente y pronta venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia en su segunda venida. ¿Cómo debemos vivir? Piadosamente, en oración, en santidad, esperando al novio, esperando al novio, esperando al novio. Pastor,
pastor, y si no viene el novio en el transcurso de mi vida, de todas maneras te lo vas a encontrar, porque ya de aquí a que te mueras no falta tanto, ¿verdad? Entonces esa forma de pensar de que, ay, es que el Señor no viene, ya para qué me congrego, o sea, ya madura, en buena onda te lo digo. El Señor te puede llamar ahorita en la noche y para ti ya fue, ¿verdad?, tu presentación con el novio. O el arrebatamiento puede ser pasado mañana. Y ahí vamos a ver realmente quién amaba al Señor y quién no lo amaba. Y si el arrebatamiento fuera ahorita, ¡pum!, quizás se quedaran aquí 3 o 4. 3 o 4 docenas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Desaparecieron algunos hermanos, se fueron. ¿Qué pasó? Nada más se quedó el iPad esa del tiempo y las pantallas, y el del piano ya no está, el de la batería tampoco, y tú te quedaste. Hijo, imagínate nada más. Y a los que se queden después del arrebatamiento les va a tocar los 7 años de tribulación. Muy terrible. ¿Estás tú seguro que tienes a Cristo en tu corazón? No estamos jugando. Ya te demostré geográficamente, históricamente, proféticamente que este libro es sobrenatural, que es la palabra de Dios. Asegúrate de tener a Cristo en tu corazón. Y si ya lo tienes, vive para Él. Gana las almas. Enamórate de Dios, de la Biblia, estúdiala más profundamente, estudia profecía, estudia teología, estudia el carácter de Dios, enamórate de Él, predica la palabra. Porque haciendo esto, hacemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Aprendieron algo? Como dicen los americanos, ¿did you understand? ¿Le entendieron? Si no le entendieron, la vuelvo a predicar, ¿eh? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Tu palabra es como una antorcha que nos alumbra, Señor, y alumbra, Señor, nuestras vidas para que podamos seguirte a ti. Expone nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, para que podamos corregir y arrepentirnos, Señor. Y también nos alumbra hacia el futuro, Señor. Gracias porque tenemos esta palabra profética maravillosa que nos explica los acontecimientos económicos, políticos, sociales, geográficos, las invasiones de país a país, las guerras, las pestes, el hambre, el regreso de Israel a su tierra. Todo está registrado en la Biblia. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios que nos dejó su palabra, porque es la guía más segura que tenemos, la única guía que tenemos en este mundo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Permítenos amar tu palabra, estudiarla, memorizarla, comprenderla y sobre todo obedecerla, porque te amamos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y así, con sus ojos cerrados, si hay alguna persona en este auditorio o en las redes sociales que quiera entregarle su vida a Dios, es importante que tú comprendas que debes arrepentirte. Debes reconocer que has vivido lejos de Dios, que ha habido mentira en tu corazón, que has traicionado al Señor Jesucristo de muchas formas. Debes humillar tu corazón delante de Él y aceptarlo como tu Salvador. ¿No quisieras en este momento entregarle tu vida a Cristo? Si alguna persona en este auditorio o en las redes sociales desea acercarse a Dios, por favor, hágalo a través de esta sencilla oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, que te he traicionado muchas veces, he mentido, he robado, he vivido una vida lejos de ti, Señor. Pero en este momento quebranto mi corazón, me humillo en tu presencia y te suplico que me perdones, que me limpies este corazón sucio y malvado. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa, Señor. Te recibo en este momento como mi Dios, como mi Salvador, mi Señor, y renuncio
a toda filosofía y toda falsa religión que se ha levantado en el mundo, Señor. Me entrego por completo a ti. En tu nombre precioso te suplico que me concedas el milagro de nacer otra vez, Señor. Quiero volver a nacer espiritualmente. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te lo pido. Amén.